Amigos, ¿cómo están? Regresamos con una entrevista muy interesante con el doctor Ricardo Flores Escamilla. Él es médico neurocirujano del Hospital de la Zona 30 del IMSS, así como forma parte del Hospital Almater y además profesor de la Clínica Neurológica de la UABC. Miguel, le das la bienvenida al doctor, por favor. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Ahorita acaba de comentar algo que se me hizo muy interesante. Dice, los tres somos sobrevivientes del COVID. La verdad es que sí. Y vaya que sí, Miguel. Qué susto, ¿no? Muy fuerte el susto. Sí. Mira, como sorpresa, el doctor Flores Escamilla, quiero decirles que él ha hecho una labor. Hay varios temas con él, pero él ha hecho una labor muy importante para el sector salud aquí en Mexicali. Y lo invité para que nos platique de eso, pero vamos a aprovechar para platicar de la vacuna también, que vi su relato en Facebook, y la verdad que muy interesante lo que comentas. Y de una vez para que nos abramos los ojos, ¿no?, de esto, ¿no? ¿Qué es el Medicatón, doctor? Primero que nada, Miguel, pues verdaderamente muy agradecido con la invitación, máxime con un par de amigos de aquí en tu espacio, ¿no? El Medicatón es un esfuerzo ciudadano, 100% ciudadano, que nace realmente al inicio de la pandemia, no por mi empuje, sino por el empuje de dos ciudadanas mexicalenses muy activas. Uno es Anilú Félix y otra una de mis hermanas, ¿no? Mi hermana Rosa María, y ellas se dieron a la idea de crear el Medicatón, que era el Medicatón, un esfuerzo para tratar de lograr donaciones, ya sea en dinero o en especie, para apoyar al sector salud. Y ellas tuvieron a bien invitarme y bueno, pues fui así como el tercer integrante del Medicatón, aunque mi labor inicial era participar como consejero médico y luego como vínculo con las instituciones de salud, porque el lema del Medicatón, como estábamos viendo o veíamos cómo se comportaba la situación, era tratar de llegar con los insumos de mano a mano, que el personal de salud en el área COVID, en la primera línea de batalla, recibieran los insumos y esto no entraran a esa burocracia tan temida que cualquiera que vivimos dentro de la salud, o bien quienes aportan insumos o donaciones, tenían miedo, ¿no? Porque sí, siempre es el comentario, bueno, lo que yo voy a donar realmente le va a llegar al que lo utiliza, o lo va a utilizar o se lo va a poner el que realmente ni siquiera está expuesto en las instituciones de salud. Y esa iniciativa ciudadana tenía ese cometido, ¿no? Convertirse en una donación de mano a mano. Y ese vínculo en ese momento era yo, ¿sí? Y me entregaban las cosas y iba con las gentes que estaban dentro de los hospitales y que se encargaban de vestir y de apoyar a quienes entraban o entran a la zona COVID, y que eso fuera recibido directamente. ¿Sí? Que no hubiera ninguna duda para quienes aportaban, para quienes donaban, que lo que estaban aportando era exactamente para lo que se diseñó. Doctor, y así fue como fue creciendo el Medicatón. ¿Cuántos eventos van ya? Pues yo creo que van más de una docena de eventos. Estos eventos buenísimo. fueron evolucionando, porque así como se hizo ese esfuerzo ciudadano, se fue donando gente con empresas de pizzas, con hamburguesas, con tortas. Sí, vi que estuvo ahí el Arturo Elías con carne, ¿no? Arturo fue el primero que nos apoyó con esas deliciosas tortas de pork belly, junto con sus socios de los Chicali Boys. Chicali Boys. Y la verdad es que tuvo una aceptación muy importante. Y luego vino Pisonona, que nos apoyó pues con más de 500 pizzas. Vino Titi Burger, nos apoyó también con esto. ¿Sí? La gente empezó a donar y la intención no era convertirnos, les decía yo, porque ellas estaban muy preocupadas, y les decimos, no podemos ser los salvadores de la ciudad, pero sí podemos aportar un grano de arena a las instituciones o a las asociaciones que ya se habían formado con mucho éxito, como los muchachos de Apoyemos Mexicali. Y Apoyemos Mexicali también fue un eventazo que se ha sumado, ¿no? Nutriendo Héroes, y muchos otros que se sumaron a la ayuda. ¿Tienes más? Dilos a todos. Sí, Nutriendo Héroes, COVID-19, COVID-20. La verdad es que yo me congratulo de que vivimos en una ciudad en donde la solidaridad de la comunidad
excede a todo lo que tú Mexicali te puedas imaginar. Es impresionante. es fraterno. La gente que nos es ve de en este amigos. momento, ahí van a aparecer unas, me mandó Miguel unas imágenes de una pizzería que está aquí cerca, que es la de Bianco Stoico, que están deliciosas, y otra imagen. Pero, ¿qué tiene Ahí está la imagen. ¿qué tiene que hacer la gente, doctor? Mira, Miguel, aquí dentro de lo que me mandó el doctor, los insumos ahorita que van por ellos son oxímetros, termómetros e inspirómetros. ¿Qué son los inspirómetros, Los doctor? inspirómetros son esos aparatos que muchos de ustedes han visto que tienen 3 pelotitas y que son bien importantes ahorita para la recuperación pulmonar de los pacientes afectados por el COVID. Sí, y entonces, y qué bueno que comentas esto, Sergio, ahorita, porque la idea del Medicatón, la idea de Apoyemos Mexicali y de todos quienes se han sumado a esto, yo quisiera comentar algo. Traemos un proyecto que para nosotros es muy ambicioso, ¿sí? A través de todo esto levantamiento de las donaciones, tenemos un proyecto ahorita que está diseñado para el Hospital General. Es dotarle de algo que se llaman máquinas de ventilación no invasiva de alto flujo. ¿Qué es esto? Ustedes han oído o cuántas veces lo han escuchado, dicen, no, es que lo intubaron al paciente, ya lo intubaron. Y nuestra primera impresión de eso es, ya lo intubaron, se va a morir. ¿Sí? Porque obviamente un riesgo muy alto de la intubación, ¿sí?, es que muchos de estos pacientes fallezcan. Lo curioso es que no fallecen por la propia intubación, o en muchas ocasiones ni siquiera fallecen por el COVID, sino al estar intubados de manera prolongada, esos pacientes son susceptibles de tomar una infección pulmonar por otra bacteria, un hongo oportunista. Y eso es lo que crea que gran parte de los pacientes, además de la gravedad del COVID, tengan esas evoluciones pues no favorables. De tal manera que a raíz de esta pandemia y durante la evolución de la pandemia, ¿sí?, se instalaron unas máquinas que ya eran de uso, pero que no tenía experiencia para el COVID, como en muchas otras cosas, que son las máquinas de alto flujo de oxígeno. Te hago una comparación. Si tú ahorita llegas al hospital y llegas saturando con una saturación baja, lo primero que te hacen es o te ponen unas puntas nasales o te ponen una mascarilla con un reservorio, que es esa mascarilla que tiene una bolsita de plástico a través de la cual estás respirando. Esos métodos de respiración o de oxigenación se llaman bajo flujo. Tú lo más que puedes obtener son 20 litros de oxígeno, ¿sí? Y muchos de ellos recuperan su saturación, pero otros no recuperan la saturación. Y entonces antes en el espectro de esto no había más que las puntas nasales o la mascarilla, ¿sí?, o el respirador. Y entre medio no había nada. Y ahora afortunadamente existen esas máquinas de alto flujo. ¿Qué significa? Que en vez de darte 20 litros por minuto, te pueden dar hasta 70 litros por minuto, con oxígeno al 100%. Y entonces muchos de esos pacientes evitan la intubación, y te lo digo como un testimonio personal. Le decía yo a mi esposa, si existe el amor a primera vista, le dije, cuando estuve enfermo del COVID, esa fue la máquina de alto flujo, que afortunadamente para mí, como un testimonio personal, me evitó tener que llegar a la intubación, ¿sí?, con una severa neumonía por COVID, ¿sí? Y entonces, primero te evita la intubación, y entonces obviamente te evita un riesgo mayor, ¿sí? Te evita una cama de terapia intensiva con un personal cansado, agotado, ¿sí?, limitado también ya en número, no solamente por el número de personal de salud que se ha infectado, ¿sí?, sino porque muchos otros, por determinadas otras circunstancias, han tenido que dejar de trabajar. Te disminuye el tiempo de estancia en el hospital, disminuye todos estos medicamentos que necesitan para anestesiarte y sedarte, que ahora cada vez están más limitados, y que tú oyes que la gente tiene que salir a comprarlos ahora, porque en muchas de las ocasiones ya los hospitales públicos no los tienen. Entonces la intención ahorita, en conjunto con Medicatón, Apoyemos Mexicali, el ingeniero Pablo Abelchi, que es quien ha ido armando estas máquinas sin tener que comprarlas, y estas disminuye el costo considerable de las máquinas. Uno de los proyectos principales que tenemos es armar al Hospital General ahorita inicialmente con 20 máquinas de ventilación no mecánica, que son los ventiladores, con estas máquinas de alto flujo. Doctor, ese es ahorita nuestro objetivo. Tú formas parte de uno de los hospitales
que son los extremos, ¿no? Porque Miguel la semana pasada hizo una reflexión muy interesante de quienes sí tienen un seguro de gastos médicos y quienes no. Y una de las clínicas muy señaladas es la 30, precisamente, y como en la parte propositiva o positiva el Almater. Va a llegar al sector público esto, entonces, qué bueno. Sí, esto es el objetivo o el proyecto piloto inicial para esto es trabajar con el Hospital General, para que logren tener 20 máquinas. Ellos ya hemos estado en comunicación con el doctor Hugo Martínez, que es el director general del hospital, y con la gente de ingeniería biomédica. Ya está la infraestructura en oxígeno, porque esto requiere obviamente cantidades inmensas de oxígeno que se tiene que proporcionar a los pacientes. Estamos hablando, les decía yo, si tienes que recibir 50 litros por minuto, ¿sí? ¿Me entiendes? 50 litros por minuto, ¿sí? Por menos, cuando menos te vas a llevar 5 o 6 días de oxígeno al 100%. Estás más o menos haciendo la cuenta que cada paciente recibe 500,000 de litros de oxígeno durante su estancia hospitalaria del alto flujo, porque después es pasado otra vez a la mascarilla con reservorio y es destetado paulatinamente del oxígeno hasta que ya no depende del oxígeno y puede regresar a casa con el favor de Dios. Fíjate que, no, pues qué buena información, y qué bueno que están participando en el Hospital General, ¿no? Porque sí, esa es la idea, ¿no? Dejarlo para ver cómo funciona, ¿no? ¿Te acuerdas, Miguel? Pero un dato que se me hace muy interesante es, yo creo que la mayoría de la gente ya entendió que hay que usar mascarilla, que hay que usar cubrebocas, sana distancia, y estarse lavando constantemente las manos. Yo creo que eso ya lo entendimos todos, esperemos que lo estemos haciendo. Pero yo creo que lo más importante aquí es ver algo preventivo, y en esa materia no hemos visto nada. El programa habla de prevención. Digo, prevención, si lo vemos comercialmente como seguros. Pero olvidemos del seguro un momento y veamos prevención en materia de qué tengo que hacer para no enfermarme. Se habla digo, no sé qué tengas tú como médico o así bien analizado, pero se habla de gárgaras con bicarbonato, se habla de estar tomando mucha agua, estar tomando algo caliente, porque la membrana del coronavirus es grasosa y con lo caliente se desbarata y muere. Digo, no puede morir porque no es un ser vivo, pero en fin, a veces no entiendo, se me cruzan los cables, ¿no? Pero aquí la idea es, ¿qué pudiéramos hacer preventivamente? Yo, que soy hijo de casa, que no tengo muchos ingresos, que realmente está difícil la situación y además tengo que comprar mascarilla, esto y lo otro, o sea, mejor prevenir, yo creo que es mejor prevenir que pudiéramos. Sin duda alguna, Miguel, Sergio, durante estos 10, 11 meses de la pandemia, no solamente los médicos, la población en general ha recibido o ha sido bombardeada con un sinfín de información, ¿sí? Que la mayoría de ellas desafortunadamente ni siquiera tiene sustento médico, ¿sí? Y toda esa información no hace más que confundir a la población, ¿sí? Cuando las únicas medidas preventivas realmente eficaces para esto es el uso de la mascarilla, la sana distancia, el lavado de manos, no acudir a espacios cerrados, ¿sí? Esa es la única prevención que hay. Todo lo demás, que tómate todos estos multivitamínicos, yo les digo, no te van a hacer daño, porque no son ni medicamentos, son un suplemento alimenticio, ¿sí? Que si tú tienes algún defecto, algún factor o alguna comorbilidad que te genere mejoría con eso, úsalo, pero no te lo está previniendo. Oye, que si las gárgaras con pinosol y las gárgaras con... Pues yo no debo hacer gárgaras. Y le digo a la gente, no sirve, ¿sí? Que si el virus y que si... No hay nada, ¿sí? Y generalmente esto entra en controversia, ¿no? Porque ha sido una controversia durante estos 10 meses, un producto que la gente ve ahora como una panacea, ¿verdad? Como el famoso dióxido de cloro, ¿sí? Y yo tengo amigos, inclusive médicos, que me dicen, no, es que mira, tengo 9 meses aquí en el hospital y no me he enfermado. Y le digo, oye, yo tengo los mismos 9 meses y no lo he tomado y tampoco me he enfermado, ¿sí?
Entonces, realmente para poder hacer un estudio médico válido, bien específico, pues tendrían que pasar muchas cosas para validar muchas de estas. Doctor, entonces, en resumen, podemos decir que para tener un sistema inmune, por decir, está bien lo que decía Miguel al principio de comer bien, hidratarse, hacer ejercicio, que esos pueden ser tres facetas de inicio del año,